vida te entrego, Señor. Qué rico café. Ay, qué gusto, hijo, volver a compartir este tiempo, este espacio contigo en este podcast, que es por la relación ahora sí que padre e hijo. Y el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas ahora, ¿verdad? Y aquí tomando un cafecito en la roca es algo especial que Dios nos puso, ¿verdad? O al menos para mí, mijo, que me gusta el café. Algo rico, un cafecito. Sí, tú no tomas café, pero el espacio yo creo que es lo bueno. Yo sí disfruto hasta el nombre del café. El tiempo es lo que me gusta. El tiempo para compartir, ¿verdad? Así. Fíjate que hablando de padre e hijo, es tan importante aprender la relación de padre e hijo. Esa relación, tanto en lo natural como en lo espiritual, aprender a hacerlo. Ahí, cuando nosotros aprendemos en lo natural, aprendemos también en lo espiritual, y eso nos da una identidad. Uh-huh. Y yo veo a mucha gente, y ya puedo decir inclusive adultos y todo, que no supieron ser hijos porque tuvieron o tienen ahorita de que no tuvieron papás porque fallecieron, porque los abandonaron, porque no los reconocieron, porque tuvieron una situación ilegal, y esa parte hace que no sepan ser hijos, y es bien importante que hablemos de eso, mijo. Sí, así es, porque yo estoy agradecido con Dios porque me ha dado el tiempo de compartir contigo hasta la fecha, y agradecido con Dios, y es una bendición. Escuchaba que decía que todo lo que hay en la tierra pues es de Dios, o sea, todo es Amén. De Dios, y nada más nos los ha prestado por un tiempo, y ahorita tocando este tema estoy agradecido porque no nada más te ha permitido estar hasta ahorita con nosotros, pero los proyectos que han sucedido, muchos he estado contigo y los he alcanzado a disfrutar, y yo sé que no mucha gente a lo mejor ha tenido la misma oportunidad, pero Dios sabe por qué hace las cosas con diferente gente, ¿verdad? Sí, a cada uno nos va dando una forma en la vida para que aprendamos a desenvolvernos. Yo también estoy agradecido con Dios porque yo también tuve un papá que pude tenerlo, a mi mamá, que nos enseñaron a muchas cosas, y algo que me decía mi papá, y que igual les he dicho a ustedes como mis hijos, que nuestro propósito en lo natural era que fueran mejores que nosotros, y que ese era el éxito para nosotros. Ahora a ti te toca ya ser papá, y eso empiezo a reflejarme otra vez en eso. Entonces, pero hay mucha gente que este podcast le va a servir porque no tienen esos papás a la mano y que se sienten mal, y yo creo que Dios quiere mostrarles que Él está, ese momento que él es su papá, ¿verdad? Sí, es como comentábamos la semana pasada, a los que alcanzaron a escuchar en el podcast, decía la canción de la que hablábamos. Ajá. Él es mi padre y yo soy su hijo. Exactamente. Y él me ama. Exactamente. Que era bien importante que dijera, no nomás el ser padre, sino cómo aprender a ser hijo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Así es. Y hay versículos que respaldan. Yo cuando hablo con jóvenes les digo muchas veces el versículo es en Efesios, y aquí ya lo tenía listo, es en Efesios 6, y dicen que es el único mandamiento con promesa. Sí.
decía, porque está los mandamientos de no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todos los mandamientos, ¿verdad? Son 10. Sí. Pero dicen, el único con promesa es el de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? A ver, aquí está Efesios, dame un segundo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces yo hablaba con jóvenes Ajá. y siempre era honra a tu padre y a tu madre. Hay unos que nada más tenían madres, hay otros que eran nada más padres, hay otros que vivían con sus tíos, sus abuelos, por ciertas circunstancias. Y les decía, no importando quién sea en persona, los errores, las cosas buenas, tú debes de honrar a tu padre y a tu madre para que a ti te vaya bien como hijo. Sí, exacto, porque cuando tú honras, estás enseñándote a ser hijo, porque ¿de dónde vas a recibir? Entonces, lo primero que te dice Dios es, no juzgues a tus papás, ellos fueron, por medio de ellos, tú tienes hoy la vida. Entonces, tienes que aprender a vivir sin juzgarlos, si no te quedas en un juicio y te vas enlazando hacia atrás, y ellos pueden haber vivido otra cosa. Entonces, si tú pones a enjuiciar, es que yo soy así porque mi papá me abandonó, porque mis papás no me reconocieron, porque Dios me quitó a mis papás, porque... Entonces, empieza a vivir una vida de hijo con un resentimiento. Entonces, con algo que si mi papá es borracho, que si es adicto, que si es golpeador. Entonces, ya tenemos la capacidad para aprender a ser hijos y eso nos va a llevar a aprender a ser padres. Entonces, porque hay una parte que a mí me quedaba y que escucho mucho, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres. Y hoy aprendí, o sea, el Espíritu Santo me mostró que claro que nos enseña a ser padres, siendo buenos hijos. Aprender a eso que dices ahorita de honrar a tu padre y a tu madre, y empiezas a ser buen hijo y obviamente eso te va a hacer buen padre, ¿verdad? Con tus debilidades y tus defectos, ¿verdad? Entonces, esto es importante ahorita que podamos ver. Sí, y la palabra dice honra, no dice critica, no dice juzga, no dice honra. No te dice honra solamente si tu papá es tal. Honra porque nosotros no somos quienes para juzgar. No podemos juzgar a la gente, incluyendo a nuestra propia familia. Ahorita se me viene a la cabeza un versículo en Génesis. No recuerdo en dónde, pero habla de Noé. Ajá. Exactamente es que se embriagó cuando toma mucho vino. Ajá. Y que amaneció desnudo en un lugar. Ajá. Y lo vieron sus hijos. Y fácilmente sus hijos pudieron haberle juzgado y dicho mira cómo quieres que seas como tú y cómo es que Dios te usa a ti, lo que sea. Pero sus hijos, en vez de hacer eso, lo cubrieron, lo taparon y dijeron, te equivocaste, si hiciste, no sé, lo que sea, lo que haya pasado en ese tiempo, no sé si estoy correcto. Sí. Dice, Hubo uno que sí lo juzgó. sí. Pero los otros se dieron inclusive la espalda y lo cubrieron ellos para no exhibir a su padre. Encubrieron, sí. Fíjate qué tan importante como el Espíritu Santo nos va moviendo a eso, ¿verdad? ¿Y por qué cubrirlo si había cometido un error, estaba exhibido o algo? Pero ahí es donde aprendemos a ser hijos. Y al ser buen hijo, vas a ser buen padre, definitivamente. ¿Por qué? Porque en la palabra dice, si tú estás honrando a tus padres, obviamente tus hijos te van a honrar. Porque eso es lo que empiezas a mostrar, ¿verdad? Es lo que yo, siendo un padre joven, o sea, soy joven, ¿verdad? Entre comillas, pero teniendo niños de 5, 4 años, 2 años, ellos ven cómo te trato a ti y ellos copian y con la misma naturaleza van a abrazar, a dar beso. Y a veces no saben
cómo reaccionar con diferente gente, pero cuando me ven a mí que, a esta persona sí, a esta persona no, ellos empiezan a aprender. Y si yo honro a mi papá, ellos ellos te honran, te quieren mucho a ti, como a mi mamá, como a mis suegros, porque hay esa honra de hijos a padres. Sí, y aquí, como decíamos ahorita al principio, nosotros, tú tuviste la oportunidad de seguir aquí con tu papá. No sé si todas han sido buenas, porque de repente hay que corregir, porque es parte de ser papá, la corrección, y hay versículos que hablan de la corrección, y eso no quiere decir que seas mal papá, sino precisamente llevarlos. Pero hay mucha gente que yo quiero que le llegue este podcast, que lo retransmitan a gente donde ya son adultos y como que se dicen, no quiero saber nada de mis papás. Y porque están dolidos o porque no supieron cómo sacar y traen otra vida. Cuando empiecen a ver que tenemos un Dios que es nuestro Padre, todas esas cosas van a salir y van a ser nuevas. Y si no aprendieron a ser hijos por medio de sus padres naturales, como aquí nos podemos ver, enseñarles a cómo vivir con un Padre Celestial que va a dar el amor completamente por ellos. Y eso te va a enseñar a ser hijo. Y si ya vas a cortar con todo eso, en lugar de llevarlo, es que mi papá me hizo y entonces yo ahora se los hago a mis hijos, sino que eso se corte. De esto yo creo que estos momentos del podcast, esto necesitamos estar trabajando y que la gente pueda ver que tenemos un Dios que te puedes ir a tomar un café con él y hablarle, ¿verdad? Aunque no tengas tu Padre natural, tienes un Padre Celestial y es hermoso. Y fíjate, el ser padre no lo voy a entender. Nos podemos imaginar qué es lo que es ser padre. Perdón. Qué es lo que es ser padre. Pero como jóvenes a veces tenemos una rebeldía. Yo sé que yo fui el mejor de los 3 que tuviste de hijos, ¿verdad? Ellos no se pueden defender, no están aquí, ni modo. Ni modo, ¿quién les manda? Pero de perdido, el de los varones, el mejor. Sí. Fue el único. Es que es el único hombre. Y entonces, no sabemos qué es lo que es ser papá hasta que lo eres. O sea, no sabes a qué sabe la nieve hasta que la pruebas. No sabes eso hasta que lo eres. Y el ser padre, ves a tus hijos y empiezas a ver la vida diferente. Y luego cuando estás en la vida espiritual, empezamos... Y no podemos entender todo lo que Dios hace, y dice la palabra que no vamos a poder nunca entender lo que Dios está pensando o haciendo. Por eso es fe, creemos. Pero ya tienes un sentido de decir, ya sé a qué se refiere cuando dice, es que te amo tanto. O sea, no puedo nada más correrte. Yo por mí te perdono, no importando lo que haya sucedido, porque yo soy tu padre. Y no lo entendemos los jóvenes hasta que llegamos a estar en esa posición. Y luego dices, y a veces dices, pues, a ver si no fue muy tarde. Y hay gente que se tardó mucho tiempo para entender eso y se sienten mal. Pero sabemos que ahora, cuando, por ejemplo, los que se sienten mal porque no alcanzaron a disfrutar tiempo con su papá, su mamá, que entiendan que ahora está reemplazando ese amor de padre o madre hacia los hijos, el amor de nuestro Dios, que es el que nos está cubriendo ahora para los que, me imagino, ¿verdad? Sí, por eso Dios nos pone a que entendamos y nos dice yo soy el Padre, porque nos dio eso y que el núcleo era tener la relación de padre e hijo. Ayer me contabas de una situación que había sido una fiesta con tus hijos y todo, y que estaban en plena fiesta y de repente entraron y dijeron que había una fuga de gas. Y dices, en otro tiempo, papá, yo hubiera agarrado y corrido y ahí nos vemos. Sin embargo, ahora pensaste como papá, dijiste, llévate a este hijo, le dices a tu esposa, y tú entraste a otro lugar para llevarte a tu otra hija. O sea, aún sabiendo que no sabíamos cuánto tiempo que podría pasar.
esa relación de padre e hijo, esa relación de nuestro padre, es precisamente eso. Él siempre va a estar poniendo todo para nosotros como papás. Entonces, todos los hijos que no han podido tener a un buen padre o algo, juzgándolo desde el punto de vista de la vida, que es el momento que vean este podcast, que puedan decir, espérame, yo estoy deteniendo mi vida por algo que sucedió, pero yo tengo un padre que va a entrar por mí, a traerme, a cuidarme, a protegerme en cualquier momento. Y esto va aprendiendo a ser el padre en lo natural, pero hijo para aprender nosotros a ser hijo. Eso que decíamos desde la semana pasada. Uh-huh. Es bien importante aprender a ser hijo, porque ese es el punto medular de donde estamos. Sí, de donde este podcast se va a alargar a 10 podcasts, yo creo, después, o sea, con diferentes episodios, porque es muy extenso, hay muchas cosas que hablar sobre esto, ¿verdad? Sí, y hay muchos versículos que habla de padre, hijos, hablando de Dios con nosotros y de padres naturales a hijos y sé que va a ser de bendición. O sea, hay mucho que compartir a la gente que ya no tiene a los padres. Yo igual he hablado con muchos jóvenes y me dicen, mi papá está en la cárcel, mi mamá me abandonó, estoy con mi tía. Me quedo así como que ¿y qué hago? Y le compartí, me acuerdo de ese joven, le compartí, le dije, yo nunca he estado en tus zapatos. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá. Dije, entonces no sé por lo que estás pasando tú, y menos a tu edad, es un joven, ¿verdad? Claro. Pero le dije, tienes que confiar de que hay algo bueno para ti, y Dios no te va a dar algo que no puedas controlar ¿verdad? o manejar. Solamente se lo pone a la gente que puede. Entonces a lo mejor a mí no me sucedió y no pasé por eso porque yo no puedo pasar por lo que tú pasaste porque es muy difícil para mí. Pero tú sí puedes, ¿verdad? Está Dios quien te quiere hablar. Hay otra gente que te quiere. Aquí estoy yo. Si no me importaras, no te estuviera hablando. Y es difícil. Cada quien tiene diferentes etapas en sus vidas, diferentes situaciones, y no las podemos entender. Pero el que sí sabe y sí entiende es Dios. Si Dios lo permite es porque también hay un propósito, un cambio a lo mejor de generaciones atrás que vienen repitiéndose. Y esos hijos que están ahorita en ese momento tienen una división. O sea, o siguen la tradición de volver a repetir lo mismo, abandonar a sus hijos o pasar por situaciones difíciles, o aprenden de parte de Dios a ser padres. Fíjate, hay un versículo en Proverbios 17:6. Dice, corona de los viejos, le decimos corona de los abuelos, ¿verdad? Son los nietos. Dice, y honra de los hijos son sus padres. Yo veo esto. Si la corona de los abuelos ya son los nietos, vamos a decir contigo tus hijos, yo digo, wow, ¿por qué? Porque yo veo que tú, como hijo, me honraste, has honrado, me has puesto. Entonces yo ya tengo y digo, wow, porque yo veo que tú los estás educando como papá ahora. Entonces, ¿quién te enseñó a ser papá? Pues cuando eres hijo. Entonces, esa es corona mía, ¿sí? Pero tú, por tu honra a mí. Entonces, el centro de nosotros es ser hijo. Es ser hijo. Ahí es donde divide entre la corona y la honra. Entonces, ahí es donde debemos aprender a ver esto. Entonces, yo como ya abuelo o así, digo, wow. Pero para los que no tienen los papás, para los que no tienen esto, esos hijos tienen que empezar a ser, y tú vas a ser el primer papá para que tus hijos te honren. Si tu papá se puso malo, si tu papá te abandonó, si tu papá falleció, si empieza de ahí
hacia adelante para que tus hijos te honren y tú buscando de Dios. Quita esta relación, pero busca de Dios y esto es lo que va a hacer. Aquí lo importante yo creo de este tema, y vamos a medio terminarlo, es aprender a ser o saber cómo ser hijos. Así es lo es. importante ahorita, yo creo. Saber ser hijos, aunque tengas padres o no, pero saber ser un hijo para con Dios, para con todo, y pensar que hasta Dios nos dijo, y el versículo no lo recuerdo, que dice, el reino es de los niños, ¿cómo dice? Sí, dejar que se acerquen los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Entonces, si nosotros pensamos como niños en lo espiritual y somos hijos de Dios, me imagino que eso es como Él quiere que pensemos también, como sus hijos. Y está diciendo de los niños, o sea, porque somos niños, hijos de Dios, es el reino de los cielos, es de nosotros. Entonces aprendamos a ser hijos para entrar al reino de los cielos. Porque si eres un niño, es pensar diferente, ¿no? De que qué me va a hacer esa persona, qué están hablando de mí, ese es ser un adulto. Y Dios no dijo que el de los adultos sea el reino de los cielos, en ningún momento. Porque ya entramos con juicios. Dice que el de los niños, entonces yo creo espiritualmente debemos de vivir esta vida, no de que niños de ¿verdad? Pero sí, ¿cómo se llama? La forma de pensar, la libertad, la inocencia, todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pues mira, hay muchos temas y hay que recordar que nosotros somos hijos de Dios. Y eso es lo principal, que nosotros somos hijos de Dios y aprendamos a ser hijos, busquemos en la palabra, mijo. Hay tantos temas de aquí de hablar para todos los que no tienen papás, que no tienen esto, que sepan que tienen un Padre grandioso y que pueden tomarse un café con Dios en la roca.